La echaron de la casa por quedar embarazada, sin saber que ella se convertiría en... En la calle se escuchaban los sollozos desgarradores de Malena, una joven de apenas 18 años que yacía tirada en la puerta de su propia casa. Sus ojos rojos y desbordados de lágrimas buscaban una respuesta que jamás llegaría. «Por favor, déjenme entrar, soy su hija», gritaba entre los hípidos, mientras sus manos golpeaban débilmente la puerta de hierro que cerraba cualquier esperanza de reconciliación. El viento de la tarde que soplaba con fuerza parecía indiferente a su sufrimiento, y las hojas secas se arremolinaban a su alrededor como si compartieran su desesperación. Cada vez que su madre, a través de la ventana, le miraba sin hablar, el corazón de Malena se rompía un poco más. Su padre, imperturbable, se había quedado en el interior, ajeno a los ruegos, sumido en su propia rigidez emocional. Nada parecía convencerlos. Malena había probado todas las tácticas, desde el llanto más desconsolado hasta las promesas vacías, pero sus palabras caían en un vacío insondable. Ya no era una niña. Su rebeldía, su lucha por ser escuchada, había traspasado los límites de lo que la familia estaba dispuesta a tolerar. ¿Qué había hecho para merecer esto? Las preguntas danzaban sin respuesta en su mente, mientras su cuerpo se agotaba en un sollozo tras otros. Algunos vecinos que asomaban sus rostros por las ventanas o pasaban cerca, solo movían la cabeza en señal de desaprobación. «Algo habrá hecho», murmuraban como si el sufrimiento de Malena fuera simplemente el eco de una falta que ya había sido juzgada sin piedad. Miraban pero no intervenían. Sus mentes moldeadas por años de normas y tradiciones rígidas, no comprendían ni se interesaban por lo que realmente estaba ocurriendo. Malena ya no era una niña inocente que ellos recordaban, sino una mujer que había cruzado líneas que nunca deberían cruzarse. Malena, con la respiración entrecortada y el rostro empapado en lágrimas, comenzó a comprender lentamente que no lograría que sus padres la aceptaran nuevamente en su casa. Estaba sola, y lo peor de todo era que la soledad no era algo que pudiera controlar, algo que pudiese evitar. Ya no podía hacer nada más. El frío de la tarde comenzaba a calar en su piel, pero nada la hacía sentir más vulnerable que esa abrumadora sensación de abandono. Había sido rechazada, era imposible ignorarlo, aunque aún luchaba por no aceptar esa realidad. En ese momento un automóvil se detuvo frente a ella y su mirada se alzó, esperanzada por un segundo, pero no fue sino un hombre, solo que la observaba desde el interior de su vehículo. Malena no podía ver claramente su rostro, pero el hecho de que alguien la mirara, aunque fuera con una fría distancia, la hizo sentir que no estaba completamente invisible ante los demás. Sin embargo, el hombre no bajó la ventanilla ni hizo ningún intento por acercarse. El vehículo permaneció inmóvil, como una figura ajena a su tragedia. Dentro del auto, Francisco Lombardi, un hombre de unos 35 años, de rostro severo y expresión agotada, observaba la escena sin atreverse a moverse, tan solamente que mirar el escenario. Era un diseñador de calzado, recién llegado a la ciudad, con el alma cargada de dudas sobre su propio destino. Había venido buscando una curtiembre, un negocio que parecía ser su última esperanza, pero se había perdido en las calles laberínticas de la ciudad. El bullicio y el caos lo habían confundido y al final había terminado allí, frente a esa puerta donde la joven Malena yacía. Una escena tan ajena a su mundo, tan desgarradora, que no sabía cómo reaccionar. El silencio en el interior del automóvil era casi palpable. A pesar de que allí llevaba a una pequeña niña, él estaba concentrado en dar con aquella dirección. A pesar de la incertidumbre de estar en un barrio desconocido que podría ser peligroso, el hombre no pudo evitar pensar en lo que estaba presenciando. Pero su mente, aunque sensibilizada por la escena, también se encontraba llena de temores. ¿Era este un lugar seguro? ¿Sería prudente acercarse a esa joven que parecía estar en una crisis emocional tan profunda? El ambiente a su alrededor parecía oprimirlo. La casa de Malena, la fachada gris y envejecida, los árboles marchitos por el viento, las sombras alargadas de la tarde que teñían la calle de un tono sombrío. La ciudad misma parecía estar al borde de un colapso emocional, como si todo estuviera a punto de desmoronarse.
Francisco pensó en seguir su camino, en no involucrarse en algún problema, en no poner en riesgo su seguridad ni sus propios temores, pero algo dentro de él no lo dejó ir. Observó una vez más a la joven, la fragilidad en su postura, la entrega de su alma a ese dolor tan palpable. Lo hizo cuestionar su propia indiferencia. ¿Qué sería de ella? ¿Qué futuro le esperaba si nadie la ayudaba? Quizá no estaba en su naturaleza intervenir, pero había algo en esa mirada vacía que la joven le había dirigido que lo desbordó. No podía quedarse allí, observando como un espectador más. Con cada paso hacia ella, la incertidumbre lo invadía, pero también algo más fuerte, la necesidad de hacer algo, aunque fuera pequeño, para que esa joven dejara de sentirse sola. Malena, sin darse cuenta de que alguien se acercaba, continuaba en su mundo de angustia, aún sin comprender del todo lo que significaba su situación. Los ojos rojos, la piel fría y la sensación de que ya nada tenía sentido. ¿Estás bien?, dijo una voz suave pero firme. Malena alzó la vista lentamente y por un momento pensó que su mente le jugaba una mala pasada. Allí estaba un desconocido, su rostro parcialmente iluminado por los últimos rayos del sol, con un gesto de preocupación sincera. Malena sollozaba con desesperación mientras recogía lo que quedaba de su vida. Sus padres, en un acto de frialdad y desdén, le habían arrojado sus pertenencias a la calle, como si no significara nada. Unas camisetas arrugadas, unos pantalones viejos, algunos objetos que ni ella misma recordaba que tenía. Todo lo que había considerado suyo, todo lo que había sido parte de su vida, ahora estaba esparcido por el suelo polvoriento de la calle, como si el abandono ya no tuviera fin. Se sentó en el borde de la acera intentando hacer una especie de bolsa improvisada con lo que podía, pero sus lágrimas seguían cayendo sin control, mojando su rostro y humedeciendo su propia ropa. El sol, que ya comenzaba a esconderse detrás de los edificios, iluminaba débilmente el caos que la rodeaba. La calle parecía desierta, pero Malena sentía que todo el mundo la miraba, la juzgaba. Cada vez que un vecino pasaba, lo hacía con una mirada llena de desaprobación, como si ella fuera culpable de algo que ni siquiera comprendía. El aire era pesado, casi asfixiante, como si el mundo entero estuviera agobiado por la tragedia que ella atravesaba. Entonces, un sonido distante la sacó de su ensimismamiento. Había sido el automóvil y aquel hombre que había bajado de allí. Malena alzó la vista con los ojos entrecerrados, esperando que fuera algún vecino, alguien que al fin se dignara a ayudarla, pero no, al contrario. Ese hombre la observaba desde el interior primero del auto con una mezcla de curiosidad y preocupación. No lo conocía, no lo había visto antes allí, pero algo en su mirada le transmitió una extraña sensación de calma, como si en un breve instante alguien se estuviera interesando en su dolor. El hombre, un desconocido para ella, parecía dudar. Observaba la escena mientras, sin saber qué hacer, como muchos otros antes que él, pero entonces algo en su expresión cambió, como si una decisión repentina lo impulsara a actuar. El automóvil quedó estacionado y él bajó la ventanilla lentamente. Malena, entre sus sollozos, no pudo evitar fijarse en algo que había pasado desapercibido para ella hasta ese momento. El hombre no era tan joven, tenía unos 35 o 38 años, y en su rostro, marcado por las arrugas y las líneas de preocupación, Malena notó una comprensión silenciosa, como si él también hubiera conocido el dolor del rechazo. Él no dijo nada al principio, solo observó. Malena, por su parte, lo miró con desconfianza. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué se detenía a mirarla? La duda la envolvía, pero el peso de la desesperación la hacía aceptar cualquier tipo de interacción, aunque fuera con un extraño. Finalmente el hombre se había acercado y rompió el silencio. «Hola, me he perdido. ¿Sabes dónde están las curtiembres?», preguntó con un tono que intentaba ser casual, aunque algo en su voz traicionaba la preocupación. Malena, sin dejar de limpiar sus lágrimas, le señaló con un gesto débil, casi ausente, hacia la dirección que debería tomar. «Está a 2 cuadras de aquí», respondió, con la voz temblorosa pero clara. No tenía fuerzas para ser hostil, ni siquiera para sentirse indignada. Solo quería que él se fuera, para que la dejara seguir con su dolor en la soledad. El hombre asintió, y al prepararse para irse, algo en su interior lo hizo detenerse. Su mirada pasó nuevamente sobre la joven y notó algo que no había visto antes.
algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Malena estaba embarazada. Una pequeña barriguita, aún discreta, se perfilaba bajo su blusa rota. La escena, tan desgarradora, hizo que Francisco sintiera un nudo en la garganta. Recordó a su hija menor, una niña de 12 años, y no pudo evitar comparar el sufrimiento de esa joven con el dolor que él mismo había vivido años atrás. ¿Sería esa la razón por la que la habían echado de su casa? Malena no era solo una joven perdida, sino también una madre en gestación, y eso le golpeó con fuerza. La empatía por ella la abrumó, pero también la duda de si estaba viendo algo que no debía. ¿Por qué los padres actuaron así?, pensó. ¿Por qué desprecian a alguien de esa manera? No deberían hacer eso tus padres, dijo con un suspiro, como si estuviera intentando consolarla, aunque no tuviera derecho a hacerlo. Malena levantó la vista hacia él, sorprendida pero también triste. ¿Cómo podía un desconocido comprender su dolor mejor que su propia familia? El hombre continuó, quizás sin saber cómo hacerla sentir mejor, pero sintiendo la necesidad de compartir algo de su propia historia. Déjame decirte algo. A mí también me tocó pasar por lo peor, pero logré salir adelante. Le di a mi hijo mayor la vida que él se merecía, aunque al principio no lo creía posible. Te dejo mi número. Si alguna vez necesitas trabajo, no dudes en llamarme. Malena, sorprendida por su generosidad, lo miró en silencio. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Un trabajo? ¿Un futuro? Algo dentro de ella despertó, una pequeña chispa de esperanza, pero antes de que pudiera procesarlo completamente, el hombre la sorprendió aún más. ¿A ti también te echaron de tu casa?, preguntó con una mezcla de curiosidad y desconfianza, casi como si no pudiera imaginar que alguien más que ella pudiera haber vivido algo tan cruel. Francisco miró al suelo por un momento como si las palabras le costaran salir, pero luego, en un susurro bajo, respondió: «No, fue peor. Fue la madre de mi hijo la que me dejó. No podía darle la vida que ella quería, y yo no podía hacer nada para cambiarlo, al menos no en ese momento». Malena lo observó en silencio, y algo dentro de ella se quebró. Lo entendió. El abandono, el rechazo, el dolor a sentirse solo frente a un futuro incierto. «¿Me ayudarías?», preguntó de repente, la desesperación haciendo su voz temblar. «Puedes darme trabajo ahora, o un lugar donde pasar la noche. Trabajaría por un techo, por comida, lo que sea. Por favor, no me dejes aquí. Mi bebé está en camino». Francisco no sabía qué lo impulsó, pero vio en sus ojos algo que lo atravesó, un dolor tan profundo que casi podía tocarlo. Sin pensarlo, asintió. «Ese es mi auto», dijo señalando el vehículo que estaba estacionado. «Sube tus cosas, dentro está mi hija menor. Te llevaré a la empresa y allí harás de vigilante y luego supervisora, mientras aprendes más sobre el trabajo». Malena, como si de repente todo su cuerpo hubiera cobrado vida, se levantó rápidamente y corrió a recoger lo poco que le quedaba. Su corazón latía con fuerza. De alguna manera, algo dentro de ella sentía que, aunque su vida nunca volvería a ser la misma, este extraño podía ofrecerle una oportunidad, un respiro, un chance en la vida. Mientras ella se apresuraba a juntar sus pertenencias y subir al coche, no pudo evitar recordar el dolor de la puerta cerrándose detrás de ella, el sonido sordo de su vida desmoronándose, pero al mismo tiempo algo nuevo comenzaba a nacer en su pecho, una oportunidad, un futuro, aunque incierto, que por fin parecía al alcance de su mano. Desde ese día, Malena comenzó una vida diferente, aunque el dolor del rechazo de sus padres nunca la abandonó. Sabía que a pesar de todo tendría que aprender a levantarse una vez más, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba completamente sola. El viaje hacia la curtiembre transcurrió en silencio. Malena, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventana mientras las calles y edificios de la ciudad se desvanecían lentamente, dejando paso a un paisaje más abierto, más vacío. A pesar de la calma que intentaba transmitir Selena, la pequeña hija de Francisco, un nudo seguía apretando su estómago. El dolor de ser rechazada por sus propios padres no desaparecía de un momento a otro, aunque al menos el peso de su decisión había comenzado a aligerarse un poco gracias a la amabilidad de ese hombre y su hija. El futuro, aunque incierto, ya no se sentía tan sombrío.
Cuando llegaron a la curtiembre, Selena, con una mirada curiosa, observó detenidamente a Malena. A pesar de que la joven trataba de esconder el dolor detrás de su mirada, la pequeña no pudo evitar notar el cansancio en su rostro. Por un instante, todo estuvo en silencio, hasta que finalmente, tras varios minutos de espera en el auto, Selena, sin poder contenerse más, rompió el hielo. «No te preocupes», dijo, con una sonrisa tímida. «Mi padre te ayudará». Malena la miró agradecida por su dulzura, aunque algo en su pecho seguía tenso. Ojalá fuera tan fácil como parecía, pensó. Ojalá mi vida fuera tan sencilla como si un hombre pudiera arreglar todo lo roto. Ojalá, murmuró sin poder evitar una pequeña sonrisa que asomó a sus labios. Agradecía por el apoyo de la niña, aunque sentía que ella misma era una carga para ellos. Selena, con la mirada llena de inocencia, extendió su mano hacia el vientre de Malena. Dudó por un segundo como si no supiera si estaba cruzando una línea invisible, pero luego, con un gesto de ternura, tocó la barriguita que comenzaba a asomar. «¿Será hombre o mujer?», preguntó con una pequeña sonrisa, con la curiosidad típica de una pequeña niña que aún no entiende completamente el peso de la vida, pero que ya sentía el peso de la responsabilidad de cuidar a alguien más. Malena, sorprendida por la pregunta, se secó rápidamente una lágrima que había caído por su rostro y al ver la sonrisa sincera de Selena, sintió una especie de alivio cálido, como si la simple presencia de la niña la estuviera sanando, aunque solo fuera un poco o por poco tiempo. «Aún no lo sé», respondió sonriendo por fin, un poco más relajada, «pero sea lo que sea, será una bendición». Selena sintió como si ella también entendiera que, aunque la vida a veces nos golpea con dureza, siempre había algo hermoso esperando al final del camino. Con una ternura inmensa acarició suavemente la barriguita de Malena y en ese preciso momento el bebé dio una patadita. «¿Lo sentiste?», exclamó Malena sorprendida. Selena, con sus ojos brillando de emoción, asintió con entusiasmo. «Sí», respondió mientras su rostro se iluminaba. «Va a ser muy fuerte». Las dos rompieron a reír, como si en ese instante todo el dolor y la tristeza que había acompañado a Malena se desvanecieran por un segundo. Fue un pequeño respiro, una burbuja de alegría en medio de la tormenta. De repente, Francisco abrió el maletero del coche y comenzó a subir unos rollos que parecían ser muestras de cuero, preparando el terreno para lo que sería el siguiente paso en su vida. «Ahora sí», dijo con voz firme, «prepárense, el viaje durará un par de horas». Malena asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de ansiedad y gratitud. A lo lejos pudo ver cómo el paisaje cambiaba, cómo las calles de la ciudad se volvían más rurales, más alejadas de lo conocido. El viaje se sintió largo y solitario, aunque estaba acompañada por Selena y Francisco, pero en su mente las imágenes de sus padres, echándola de su hogar, seguían rondando, como fantasmas en cada esquina de su pensamiento. A medida que avanzaban, el cansancio comenzó a hacer mella en ella, y finalmente el ambiente cálido y tranquilo del auto hizo que tanto ella como Selena se quedaran dormidas. A lo largo del viaje habían platicado sobre el futuro, sobre el trabajo en la curtiembre, sobre las oportunidades que Malena podría tener si lograba aprender rápidamente, pero las palabras de Francisco también calaron hondo en su corazón. «Si la vida te da golpes, tú decides qué hacer con ellos», le había dicho. «Puedes llorar, quedarte en el suelo o tomar esos golpes como lecciones y seguir adelante». Malena lo pensó mientras el sueño la envolvía. A pesar de todo, a pesar de la angustia y el dolor que sentía, entendió que su vida no podía detenerse allí. Ya no podía permitirse llorar todo el tiempo, aunque las cicatrices de su alma seguían allí, latentes, recientes, siempre presentes. Después de 1 hora y media de viaje, finalmente llegaron. Era un almacén enorme, más grande de lo que Malena había imaginado. Mientras el auto se estacionaba frente a la entrada, ella se estiró tratando de recuperar la energía para lo que vendría. Francisco la observó un momento y le dijo con una voz cálida, pero seria: «Puedes bajar un momento si quieres para ver el lugar donde vas a trabajar». Malena no dudó ni un segundo. Salió del auto y caminó hacia el almacén con el corazón latiendo a 1000 por hora. Estaba nerviosa, sí, pero también agradecida por esa segunda oportunidad que la vida, a través de Francisco, le estaba dando.
Malena la siguió, contándole cómo se llevaba a cabo el proceso de selección de cuero antes de que se convirtiera en esas hermosas botas, carteras o chaquetas. El lugar era vasto, lleno de rollos de cuero de diferentes colores, texturas y tamaños. La maquinaria zumbaba de fondo, pero el aire estaba impregnado en un olor particular, a cuero fresco, a trabajo. Era un lugar rudo, pero había algo en él que le dio una sensación de pertenencia, como si por fin estuviera en un sitio donde podría empezar de nuevo. Francisco, mientras tanto, estaba ocupado en otros asuntos, pero después de un rato se acercó a ella con un tono habitual, firme pero paternal. Desde mañana empezarás a trabajar aquí, vigilarás la entrada y salida de los productos. Habrá un entrenador que te mostrará cómo hacerlo, pero necesitas aprender rápido. Aquí no hay espacio para la duda. Malena asintió, escuchando con atención, aunque en su corazón sentía un torrente de emociones. El miedo, la incertidumbre, el deseo de ser capaz, pero también una determinación nueva, nacida de la necesidad de ofrecer algo mejor a su bebé. Recuerda algo, continuó Francisco, su mirada fija en la de ella. La vida no te va a regalar nada. Tú decides si te quedas en el suelo o te levantas. No llores por lo que perdiste, ni pienses en que es el final. Usa esto como lección, como un impulso, y sigue adelante. Malena lo miró, sus ojos llenos de gratitud pero también de dolor. Sí, estaba dolida por todo lo que había pasado, por la manera en que sus padres la habían echado, pero ahora sabía que su batalla apenas comenzaba. Lo único que realmente importaba era su bebé y lo iba a hacer todo por él, todo lo que estuviera a su alcance para darle una vida digna. Lo haré, dijo con la voz firme, aunque en su pecho aún quedaba espacio para el dolor, la tristeza y la angustia. Sin embargo, también había una chispa de esperanza, algo que nunca había sentido antes. Ahora sabía que su lucha acababa de comenzar, pero no estaría sola en ella, y aunque el camino fuera largo y lleno de incertidumbres, tenía algo por lo que luchar, su hijo, que estaba en camino. Después de que Francisco le diera un breve recorrido por el almacén y le explicara las responsabilidades del trabajo, regresaron al auto y el viaje continuó por la carretera durante un buen rato. El vehículo avanzó por un paisaje desolado, rodeado de campos de cultivo que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El sol, ya comenzando a ponerse, pintaba el cielo de tonos cálidos, pero el ambiente seguía impregnado de una sensación de incertidumbre, como si cada kilómetro que recorrían acercaba a Malena a un futuro incierto y al mismo tiempo lleno de posibilidades. A medida que avanzaban por la carretera, comenzaron a atravesar una entrada custodiada por árboles altos y frondosos, cuyas ramas se entrelazaban formando un arco natural que marcaba el límite de la propiedad. El aire fresco y limpio olía a tierra y a campo. Era una entrada majestuosa que parecía tener algo de mágico, como si todo lo que había llevado a Malena hasta allí estuviera de alguna forma predestinado. Después de pasar por la entrada, los árboles dieron paso a una vista más abierta, donde una casa imponente se erguía frente a ellos, rodeada de jardines cuidados y campos de cultivos bien delimitados. La casa de Francisco Lombardi no era solo una casa, era una fortaleza, un refugio en medio de la nada, pero también un símbolo de estabilidad y poder. 3 autos estaban estacionados al frente, lo que indicaba que no se trataba de una propiedad cualquiera, sino de un hogar en el que la vida seguía un ritmo distinto. Para Malena, esa casa representaba más que solo un lugar donde vivir. Era la oportunidad de salir del abismo en el que se encontraba, la posibilidad de rehacer su vida, pero también le traía una sensación de ansiedad y miedo, porque aunque agradecía profundamente la oportunidad que le estaba dando Francisco Lombardi, no podía evitar sentir que su vida había dado un giro radical y que, quizá, ya nada sería como antes. Al llegar, Francisco apagó el motor del auto y se detuvo frente a la entrada. Malena miró en silencio, absorbiendo la imagen de la casa. Algo en su interior la empujaba a avanzar, pero también había una sensación de vértigo, como si todo lo que conocía hasta ese momento estuviera a punto de desvanecerse, como si estuviera dejando atrás una parte de sí misma que nunca podría recuperar. Malena recordaba vívidamente la última vez que había visto a su madre, la fría indiferencia con la que la dejó. Sin palabras de consuelo, sin ningún tipo de arrepentimiento, la tarde había sido como cualquier otra, hasta que la verdad se había revelado de manera imprevista.
Recordaba que había regresado a casa después de la escuela sintiéndose extraña, como si algo en su cuerpo no estuviera bien. Era su último año de secundaria y aunque nunca había sido un estudiante excepcional, sus padres siempre esperaban lo mejor de ella. Se había desmayado ese día en clase y luego en el hospital. El diagnóstico fue claro: estaba embarazada. Un golpe de realidad que le había robado el aire. Mientras estaba recostada en esa cama fría, el pánico la invadió recordando lo que sus padres le habían podido decir, y las palabras de la doctora retumbaban en su cabeza. «Vas a ser madre, Malena». Había rogado a su tutor que no le dijera a sus padres. «Yo lo enfrentaré, no quiero que ellos lo sepan de ustedes», había suplicado. Lo único que quería era protegerlos de una noticia que sabía que los devastaría. La idea de contarles por su cuenta la aterraba, pero en su corazón sabía que no podía escapar de su realidad por mucho tiempo más. Era septiembre, el final de su ciclo escolar, y aún faltaban 3 meses para graduarse. Todo debía suceder antes de que la verdad saliera a la luz, y Malena intentó prepararse para ese momento. «Lo haré, esperaré a que sea el momento adecuado», se decía una y otra vez mientras se miraba al espejo. En su mente ya se había imaginado muchas veces la escena: cómo hablaría con sus padres, cómo les explicaría lo que había sucedido y qué haría después. Sin embargo, nunca imaginó que las cosas serían tan brutales. Finalmente el día llegó. Durante la rutina del año, su madre, siempre tan atenta a los pequeños detalles, notó algo. Cuando Malena salió de la ducha, con la piel aún mojada, su madre la observó con detenimiento, sus ojos fijos en su vientre, que comenzaba a mostrar señales de la nueva vida que llevaba dentro. «¿Qué significa esto?», preguntó su padre, señalando su abdomen sin atar la mirada. Malena se quedó paralizada, con el agua cayendo a su alrededor, empapándola mientras su mente trataba de encontrar las palabras correctas. Intentó explicarle a toda prisa lo que estaba sucediendo, pero no encontraba la manera de que su madre comprendiera. «Es mi decisión, mamá. No puedo volver atrás», pensó en decir, pero las palabras se atoraron en su garganta. Su madre, con la mirada fija y fría, no escuchó sus explicaciones, simplemente la rechazó. El tiempo pasó en un suspiro y minutos después, su padre, un hombre estricto y autoritario, que había trabajado toda su vida en el ejército, llegó a casa con una sonrisa radiante. Había sido un buen día para él, ya que había recibido la noticia de que se jubilaría dentro de 5 años. Cantaba de alegría sin saber lo que le aguardaba. Cuando entró en la casa, vio a su esposa parada frente a su hija, con una expresión sombría. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de tensión. Su madre le entregó la noticia y la cara de su padre se transformó en una mueca de horror. La casa, antes un refugio, se convirtió en un lugar hostil. «¿Cómo pudiste?», gritó su padre, su voz temblando de ira. «¿Así es como nos pagas todo lo que hemos hecho por ti? ¿Y ahora estás embarazada? ¿Qué clase de ejemplo es ese?». El dolor en su pecho se convirtió en una sensación helada que la dejó sin palabras. Su madre, sin mediar más palabras, se dio vuelta y salió de la habitación mientras su padre, en un acceso de frustración, lanzó su resignación al aire. «Tú tomaste tu decisión, Malena. Ya no queremos saber nada de ti». Las palabras de su padre la destrozaron. «Si decidiste tener al niño, entonces tendrás que enfrentar las consecuencias por tu cuenta. A nosotros no nos vas a complicar la vida». Las puertas de la casa, que siempre habían sido su refugio, se cerraron de golpe y fue entonces cuando comprendió que ya no era bienvenida. Los 2 adultos que le habían dado la vida, que le habían inculcado todo lo que sabía, le habían dado la espalda sin piedad, sin espacio para el arrepentimiento. «Te echamos de la casa, Malena», le dijeron con la frialdad de un invierno que no perdonaba. Ella, con el corazón hecho pedazos, rogó por un segundo de compasión. «Por favor, déjenme quedarme, solo por un tiempo, hasta que pueda conseguir empleo». Pero no hubo respuesta. Sus palabras se perdieron en el aire y la puerta se cerró con un golpe sordo. Con las manos vacías, con la vida de golpe desmoronada, Malena se encontró en la calle. Su única compañía, el dolor de la traición y el miedo al futuro. Se quedó allí, rogando, suplicando por una oportunidad, por una mano amiga, y fue entonces, en su momento más oscuro, cuando apareció Francisco, quien sin pensarlo 2 veces extendió su mano hacia ella. Ahora, meses después, Malena estaba en la casa de Francisco, a solo 3 meses de dar a luz.
Aunque su cuerpo ya mostraba los avances del embarazo y a veces se sentía agotada por el esfuerzo físico y emocional, ella no desperdiciaba ni un segundo. Repasaba cada detalle del trabajo que Francisco le había asignado, sabiendo que su futuro dependía de su capacidad para aprender rápidamente. Sabía que no solo necesitaba el trabajo, sino también un lugar donde vivir, un techo para ella y su bebé. No puedo fallar, pensaba mientras observaba con atención cada acción de su entrenador, recordando las palabras de Francisco. Tienes que aprender rápido, Malena. Si no lo haces, no habrá espacio para ti aquí. Cada día las tareas en la curtiembre se volvían más claras, pero también lo era la constante presión que sentía para mantener su vida a flote. Si no lograba aprender, si no lograba adaptarse, perdería la oportunidad que había recibido. A pesar de la incertidumbre que la rodeaba, Malena se encontraba decidida. Sabía que el trabajo, aunque era duro y desafiante, era su única salida. Lo haré por él. Lo haré por mi bebé, se repetía una y otra vez, mientras avanzaba con determinación sin mirar atrás. Después de meses de arduo entrenamiento y práctica, Malena dio su examen final. El proceso no fue tan fácil. Horas de estudio, trabajo físico y emocional, pero al final el esfuerzo dio sus frutos. Aquel día en el que supo que había logrado el puesto de supervisor en la empresa, sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No solo había conseguido el trabajo, sino que había demostrado que, a pesar de las dificultades y el dolor del pasado, ella podía superar cualquier obstáculo. Con la ayuda de don Francisco Lombardi, quien siempre había sido un pilar de apoyo, Malena logró organizar su vida de una manera que nunca había imaginado. Él le consiguió una nana para cuidar de su hija mientras ella trabajaba. Lucero le había puesto de nombre, haciendo referencia a lo que acababa de empezar. Ella había crecido y comenzaba a seguir a su madre para todos lados, como si tuviera un deseo inquebrantable de estar cerca de ella, como si también quisiera compartir la vida de lucha y superación que su madre había abrazado. Malena no solo ahorraba con esfuerzo, sino también comenzó a estudiar diseño, buscando escalar aún más alto en la empresa, con la esperanza de lograr una posición que le diera más estabilidad y seguridad. Cuando se graduó, sintió una mezcla de alegría y tristeza, porque al mirar atrás se dio cuenta de que había pasado ya 10 años sin saber de sus padres, sin recibir siquiera una palabra de ellos. La distancia emocional que había creado este rechazo aún la marcaba, pero al mismo tiempo había comprendido que la vida seguía su curso y que si algo le había enseñado ese tiempo era que no podía esperar a que los demás cambiaran, sino que debía seguir adelante con su propia vida. La vida, con sus lecciones, nunca deja de sorprendernos, y Malena había aprendido eso de la manera más dura. Ahora con su hija Lucero ya creciendo, sus días se llenaban de nuevos desafíos y alegrías. El ciclo de superación que había comenzado con ella, ahora lo repetía con su hija pequeña. Todo lo que había aprendido, las dificultades que había atravesado, las lecciones que la vida le había enseñado, las pasaba ahora a Lucero. Sabía que su hija tendría sus propios caminos, sus propias batallas, pero Malena estaba decidida a darle las herramientas para que nunca se sintiera sola ni abandonada como ella había estado en su juventud. El amor, sin embargo, nunca había dejado de cruzarse en su camino. Aunque al principio Malena no estaba dispuesta a verlo, Lisán, el hijo mayor de Francisco, había estado allí desde el primer día, observándola en silencio. Al principio Malena lo había visto como un hermano más, alguien de confianza, un apoyo constante en su vida, especialmente cuando ella más lo necesitaba. Lisán ayudaba con Lucero, la acompañaba a la escuela, se encargaba de las pequeñas tareas cotidianas de la vida familiar, pero nunca se atrevió a declararle su amor. Él había esperado pacientemente, sabiendo que el momento adecuado llegaría pronto. Y así fue. Era el primer día en la escuela secundaria para Lucero. Cuando Malena y Lisán se miraron el uno al otro, algo cambió. Un destello de entendimiento mutuo iluminó la situación, y lo que había sido una relación puramente de apoyo y amistad comenzó a transformarse en algo más profundo, algo más complejo. En esa conversación, las palabras fluyeron con naturalidad, como si todo en sus vidas hubiera convergido en ese preciso momento. Aquello fue el inicio de un torbellino de emociones, un viaje de descubrimiento y amor verdadero que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos aceptaron con los brazos abiertos. El apoyo de Francisco fue crucial.
En un día cualquiera, mientras veía a su hijo y a Malena compartir una mirada llena de complicidad, les dijo con una sonrisa llena de sabiduría: ¿Quién iba a imaginar que te convertirías en mi nuera, Malena? Te lo mereces. Espero que sean felices, aprendan el uno al otro, trátense con respeto y cariño, y que tengan a Dios como guía en su relación siempre. Aquellas palabras habían sido una bendición de Francisco para sus dos hijos, pues los consideraba así. Las palabras sellaron los sentimientos de ambos y poco tiempo después, Malena y Lisán comenzaron a salir oficialmente. No fue fácil, pues ambos venían de mundos distintos, pero se conocían bien, y el amor que creció entre ellos fue sólido y verdadero. En un año se casaron y Malena, en una pequeña boda simple y sencilla pero muy significativa, con una nueva felicidad en su corazón. Meses después, dio a luz a su segundo hijo, Francis, en honor a Francisco Lombardi, quien lamentablemente sucumbió ante una enfermedad antes de conocer a su nieto. Con Lisán ahora como director general de la empresa y Malena como su socia, la empresa de los Lombardi prosperó aún más. Con la llegada de nuevas tecnologías y estrategias innovadoras, lograron posicionarse mejor en el mercado, y el futuro parecía prometedor. Sin embargo, la historia de Malena no era simplemente un cuento de hadas que se hacía realidad. No era solo el fin de un sueño hecho realidad. Su vida había sido marcada por sacrificios, desafíos y muchas lágrimas, pero sobre todo, por su firme creencia de que siempre había algo más grande guiando sus pasos. Malena había aprendido que la verdadera fuerza no se encuentra en evitar los problemas, sino en enfrentarlos y seguir adelante con fe y determinación. Y aunque su vida parecía finalmente encaminarse hacia la paz y la felicidad, el destino aún tenía algo más reservado para ella. Algo que, como siempre, la pondría a prueba nuevamente, enseñándole más lecciones sobre lo que significa realmente ser fuerte. Los años pasaron rápidamente y un día Lucero, la hija de Malena, se graduó como médico cirujano. Malena, aunque ya había alcanzado sus propios logros, seguía cada paso de su hija con la misma pasión y dedicación con la que la había criado. Cuando Lucero empezó sus pasantías en el hospital principal de la ciudad, Malena estuvo allí, cada día esperando a que saliera del turno, acompañándola en todo lo que necesitaba. Aunque Lucero ya era adulta, para Malena la protección no había cambiado. Cada vez que veía a su hija siempre tan dispuesta a dar de sí misma, sacrificándose por los demás, recordaba el vacío que se sentía cuando ella misma había sido rechazada. A pesar de todo lo que había logrado, las heridas del pasado aún estaban vivas en el corazón. El abandono de sus padres, su propia lucha por encontrar un camino, la manera en que fue rechazada cuando más lo necesitaba, esos recuerdos siempre volvían a su mente. Era una tarde cálida cuando todo cambió. Lucero había organizado una campaña médica para atender a ancianos de la ciudad. Les iba a dar la oportunidad de ser operados de manera gratuita de cualquier mal. Malena había decidido acompañarla en este cometido, como siempre, con la esperanza de ayudar y compartir la causa de su hija. El hospital estaba repleto de personas ahora esperando atención, y Lucero, con el carácter que la definía, estaba supervisando y organizando todo con precisión. Malena caminaba entre los pacientes, entregando agua y verificando los registros así como los datos para que se postularan a una operación gratuita. Todo parecía estar en orden hasta que se detuvo frente a una pareja de ancianos. Una pareja que la miraba con ojos cansados, pero llenos de una tristeza que no podía ignorar. De inmediato el corazón de Malena dio un vuelco. Era imposible no reconocerlos. Adrián y Marina Lisando, los mismos nombres que estaban en el historial clínico de uno de los pacientes. Su historia clínica llegó a sus manos por accidente y al verla no pudo evitar que las lágrimas comenzaron a asomar en sus rostros. Preguntó por los datos y efectivamente, Adrián Lisando, su padre, Marina Lisando, su madre, ellos que la habían echado de su casa, que nunca más se habían preocupado por ella, los mismos que la habían dejado fuera en el momento más vulnerable de su vida, ahora estaban allí, viejos, enfermos, esperando una operación que podría salvarle la vida, pero sin recursos, sin el apoyo de nadie. Malena intentó controlarse, pero las lágrimas no dejaron de caer. La emoción fue tan fuerte, tan abrumadora que no pudo contenerla. Recordaba cómo su madre, con esa mirada fría y severa, la había dejado atrás con solo un par de palabras dolorosas. Y su padre, siempre tan distante, tan lejano, sin un atisbo de compasión. Ahora, ahí estaban, enfrentando su propia fragilidad y ella no sabía cómo reaccionar.
Se acercó a Lucero, quien estaba atareada atendiendo a otros pacientes. En su rostro Lucero parecía tranquila, concentrada, pero cuando vio la expresión de su madre, la preocupación fue instantánea. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Lucero, notando la palidez en el rostro de su madre. Malena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando componer sus emociones, pero no podía ocultar el dolor que todavía sentía. «Lucero», dijo con voz temblorosa, «ellos son mis padres». Lucero la miró confusa al principio, pero cuando Malena le mostró el historial clínico, entendió al instante. Era como si un hielo se hubiera formado entre ellas, un hielo invisible que las separaba de la verdad. «¿Ellos?», preguntó Lucero, la incredulidad evidente en su voz. «Sí, hija, ellos son tus abuelos». Malena respiró hondo y continuó. «Ellos me echaron de su casa, nunca se preocuparon por mí, me dejaron sola en el momento más difícil de mi vida». Lucero miró a los ancianos con nuevos ojos, como si la historia que su madre le había contado de repente cobrara una nueva dimensión. La rabia que había sentido por los dos ancianos años atrás se mezcló ahora con algo más complejo, una sensación de tristeza, compasión y de impotencia al mismo tiempo. Malena, con voz quebrada, le pidió: «Por favor, hija». Su voz era un susurro. «¿Puedes darle prioridad? Mi padre lleva más de un mes esperando una operación urgente». Lucero miró a los ancianos, luego a su madre y después a la lista de pacientes. Sabía que la situación no era sencilla. Todos los pacientes merecían atención, todos estaban en necesidad, pero ver el rostro de su madre, que le suplicaba, tan quebrado por la emoción, hizo que su corazón se ablandara. «Está bien, mamá», dijo Lucero con la voz cargada de compasión. «Les daré prioridad. Tú tranquila, ¿ok?». Con una firme decisión, Lucero se acercó a Adrián y a Marina Lisando. El amor que sentía por su madre la había llevado a tomar esa decisión, a poner en primer lugar a aquellos que, aunque crueles con su madre, ahora parecían estar pagando el precio de sus decisiones pasadas. Se acercó a ellos con una sonrisa amable, pero sus ojos reflejaban una mezcla de sentimientos. «Hola, señor Lisando, señora Lisando», dijo Lucero con voz suave. «Tienen mucha suerte, ustedes han sido bendecidos. Les entrego una ficha con la nueva cita. El señor Adrián pasará a sala este lunes de la semana que viene a las 8 de la mañana. Esta es su cita. Prepárense y sigan las instrucciones». Los dos ancianos no podían creerlo. Se quedaron mudos sin saber cómo reaccionar, hasta que finalmente la emoción estalló en ellos. Se abrazaron y el llanto de gratitud que brotó de sus ojos se profundizó y sinceró. «Gracias, doctora, gracias», dijo Adrián. Los dos ancianos no podían creerlo, se quedaron mudos sin saber cómo reaccionar, hasta que finalmente la emoción estalló en ellos, se abrazaron y el llanto de gratitud que brotó de sus ojos fue profundo y sincero. «Gracias, doctora, gracias», dijo Adrián temblando de emoción mientras tomaba las manos de Lucero y las besaba. «Gracias por darnos una segunda oportunidad». Marina, con los ojos llenos de lágrimas, también abrazó a Lucero con fuerza mientras murmuraba: «Nunca pensé que veríamos este día». Lucero se quedó quieta, sin saber qué decir. La tensión en su pecho comenzó a desvanecerse. Ella había dado lo que ellos necesitaban. No solo la operación, sino un acto de misericordia que ella misma no entendía completamente, pero que sentía profundamente. Había perdonado sin que se lo pidieran. Había dado una oportunidad sin esperar nada a cambio. Malena observó la escena desde lejos, su corazón apretado. Algo en su interior se alivió al ver a sus padres envejecidos y vulnerables pedir ayuda. Sabía que aquello no borraba todo lo que había vivido, pero la acción de su hija, el gesto de compasión, era un puente hacia algo más. Quizá no el perdón completo, pero sí el principio de una reconciliación que ni ella misma había imaginado. Días después, la sala de operaciones estaba en silencio. Solo el sonido de los monitores y el murmullo de los médicos y enfermeras trabajando. El tiempo parecía haberse detenido para Malena mientras aguardaba afuera. Con el corazón en la garganta, había esperado ese momento toda su vida, aunque no de la manera que imaginaba. No podía evitar recordar cómo su padre y madre, tan firmes en sus principios, la habían echado de su casa sin ofrecerle la oportunidad de explicarse, de luchar por su lugar. Pero allí estaba, esperando, viendo a su madre y a su padre a través de una ventana, como si no fueran más que un par de desconocidos. El recuerdo de aquella despedida tan fría y desoladora había dejado cicatrices profundas en su alma.
Sin embargo, en ese momento, mientras observaba la puerta de la sala de operaciones, la furia y la tristeza parecían haberse disuelto, reemplazadas por una extraña calma. ¿Qué hubiera sido de ellas si hubiera seguido en esa casa? ¿Sería la misma persona? La pregunta rondaba en su mente, pero no tenía respuestas claras. Lo único que sabía era que, gracias a ese dolor, ella había crecido, había aprendido a ser fuerte, había alcanzado todo lo que jamás imaginó. La operación finalmente fue un éxito. El corazón de Malena dio un suspiro de alivio cuando el cirujano salió a informarle que todo había salido bien, y con eso, la amarga historia de abandono y rechazo, se estaba cerrando de una manera que nadie había esperado. Con una operación exitosa, Lucero, su hija, había dado a su abuelo la oportunidad de vivir. Con una operación exitosa, el dolor de muchos años, esa herida abierta por la indiferencia de sus padres, comenzaba a cicatrizar. Cuando Adrián despertó, no sabía que había sido su propia nieta Lucero la que había participado y que había estado a cargo de su operación. En ese momento, el médico de guardia, con la cara amable, le dijo que todo había ido bien y le preguntó si quería ver a su familia. Adrián, aún aturdido por la anestesia, asintió con la cabeza sin comprender del todo. Y cuando Lucero entró en la habitación con su bata de doctora, el reconocimiento fue inmediato. El semblante de Adrián cambió, se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si una ola de confusión le golpeara la mente. Fue entonces cuando Lucero, con voz suave y compasiva, le dijo: «Hola, abuelo, yo soy tu familia. Probablemente no me recuerdas. Estaba en la barriga de mi madre cuando salí de tu casa. Soy Lucero, tu nieta». Sus palabras fueron como un bálsamo, pero al mismo tiempo directos al corazón como una flecha. Era un martilleo que lo golpeó con la dureza de lo que no había sabido reconocer antes. El hombre, luchando por contener las lágrimas, le extendió las manos y en su mirada se reflejaban muchas cosas: arrepentimiento, dolor, pero también gratitud. Y entonces no pudo evitarlo más, rompió a llorar, con la misma desesperación de un niño abandonado, entendiendo por fin las consecuencias de sus acciones. Fue entonces cuando Malena entró en la habitación y al ver a su padre, tan vulnerable, tan frágil, por fin tocó su corazón de manera profunda. Y fue allí, con la mirada de su hija entre ellos, cuando la verdad se desbordó. Adrián, entre sollozos, le dijo a Malena, con la voz quebrada: «Te fallé, hija. Debí protegerte y te he fallado. Te fallé cuando más lo necesitabas». No pudo decir más. Las palabras no alcanzaban para el perdón que él mismo buscaba. Malena, de pie junto a la cama, los ojos llenos de lágrimas que ya no podía detener, lo miró y por un momento el tiempo se detuvo para ella también. El dolor de años de abandono, de años de dolor, comenzó a disolverse, como si en ese mismo instante todo lo malo hubiera quedado atrás. ¿Por qué? No lo sabía, pero sentía que, de alguna manera, el círculo se cerraba. Quizá era el momento adecuado para sanar. «Es suficiente, papá. Ya está», respondió Malena, sin querer alimentar más el sufrimiento. Era el momento de la reconciliación, el momento de la paz, y todo ocurrió de la manera más sencilla, pero más profunda: un abrazo. Después de todo, esa era la respuesta a todo: el perdón y la aceptación. Al día siguiente, Malena tuvo que decirle a su madre la verdad. Después de años de distanciamiento, Malena había decidido ayudarlos, pero ahora era necesario que todo se aclarara, que no quedara más secretos entre ellas. Y cuando Malena le contó a su madre quién había sido realmente la doctora que operó a su padre, la incredulidad se reflejó en los ojos de su madre. La mujer, al principio sin palabras, después de un largo silencio, simplemente susurró: «¿Lucero? ¿Mi nieta?», preguntó, como si no pudiera asimilarlo. Malena con calma le explicó todo. Fue una conversación cargada de emociones contenidas, pero al final su madre se rindió ante la única opción que quedaba: pedir perdón. Pero Malena ya no era la misma mujer. Su corazón había sanado y no necesitaba venganza ni reproches. Solo necesitaba que su madre entendiera lo que había sucedido y lo que había hecho para llegar allí. Le dio el dinero para los pasajes para que pudiera ir a la recuperación de su padre, y luego le pidió que lo acompañara en el proceso. «Lo que importa es ahora, mamá», le dijo con suavidad inusitada. «Todo lo demás ya no importa. No tiene caso recordarlo». Con el paso de los meses, Malena comenzó a visitar a sus padres en su antigua casa.
la misma que había sido testigo de tanto dolor, pero también del amor que ella y su hija estaban dispuestas a ofrecer. Lucero también empezó a pasar tiempo con sus abuelos y con el tiempo ambos ancianos comenzaron a necesitar más cuidados. Malena, sin dudarlo, contrató una cuidadora para que estuvieran más cómodos, pero cuando los días se hicieron más difíciles para ellos, cuando su salud se fue deteriorando, Malena no lo pensó dos veces. Los trajo a vivir con ella, a su casa, esa casa que había sido construida con su propio esfuerzo, por su lucha, por todo lo que había sido capaz de lograr. Sus padres finalmente vivieron allí hasta sus últimos días, rodeados de la hija que un día despidieron de su casa de una manera cruel, y también de su nieta. En los últimos años, ellos fueron testigos del milagro que la vida les otorgó, la llegada de sus bisnietas, la continuación del legado de amor y sacrificio que Malena había comenzado. La historia de rechazo, de pérdida, de dolor, había dado paso a una historia de perdón, de crecimiento y transformación. Malena, con el corazón lleno de paz, vio cómo la vida completaba el círculo. Los caminos se habían cruzado al final y con ello la lección más profunda de todas. Nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para sanar. Todo parecía un cuento de hadas, pero Malena sabía que la vida no es un cuento, es una lucha diaria, y ella, con todo lo que había vivido, sabía que había ganado la batalla más importante, la de su propio corazón. ¡Qué historia, mis amigos! La vida como siempre, Dios como siempre, dándonos lecciones para forjarnos como hombres y mujeres justos. Espero que te haya gustado esta historia. Si fue así, déjame un comentario, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para avisarte cada que tengo una nueva historia para ti. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida.